Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos quienes están aquí en el Zoom y a quienes están escuchando desde nuestro canal de YouTube, desde diferentes territorios de nuestras Américas queridas. Le doy la bienvenida a los panelistas, yendo desde el norte hacia el sur. Contamos con la presencia de Xochitl Leiva Solano, desde el territorio mexicano, Walter del Río y Malena Castilla, desde el territorio argentino, y Mónica Michelena, de territorio uruguayo. Para mí, la verdad que es una gran alegría y felicidad presentar el último panel de las jornadas de la JFAI, perteneciente al nuevo eje 7, Academia y Pueblos Originarios, desafíos políticos, sociales y ontoepistemológicos. El eje fue creado como una urgente necesidad ante la continuidad de los genocidios a los pueblos originarios, de la violencia persistente a través de la extracción de sus conocimientos y territorios, y del abuso sobre sus cuerpos, en particular de las mujeres, en las prácticas cotidianas y estructurales en nuestro continente. Tenemos la intención de dialogar sobre las diferentes problemáticas vitales que plantea la negación, inferiorización y mercantilización de los conocimientos de los pueblos originarios, así como buscar formas de trabajar conjuntamente en base a un respeto mutuo y consensuado. Uno de los intereses de reunir a estos expositores es que pertenecen a diferentes territorios y además ocupan distintas posiciones en el tejido social donde se mueven con intereses concretos y prácticas cotidianas distintas, lo cual permitirá un diálogo con perspectivas pluridiversas. Así que les agradezco enormemente estar aquí y hacer posible este encuentro, que espero que sea disfrutable, sentipensante e inspirador para todos. La dinámica de la mesa consiste en que cada panelista presentará su trabajo en un máximo de 20 minutos. Les escribiré un mensaje privado cuando estén llegando al final para redondear, y después tendremos un tiempo suficiente para poder generar un diálogo, intercambiar con la audiencia, intercambiar entre ustedes, y también les invito a que vayan volcando en el chat del YouTube y del Zoom preguntas y comentarios que también los leeré. Así que para no quitar más tiempo, pasamos a la primera exposición de Malena Castilla. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en la UBA y de grado en la Universidad Nacional de La Matanza, investigadora asistente del CONICET, con sede de trabajo en la UNLAM, donde tiene a cargo la dirección de diferentes proyectos de investigación y extensión junto con estudiantes, graduados e investigadores. Adelante, Malena, gracias. Bueno, gracias. Mientras te sigo agradeciendo la invitación y la posibilidad, comparto pantalla. ¿Ahí se ve bien? Bien, bueno, yo armé un PowerPoint porque estoy acostumbrada ahora con la virtualidad a tratar de ir contando un poco las experiencias con algunas imágenes. Me voy a tomar el tiempo, así no me paso. Bueno, para mí es un placer participar en estas jornadas que hace un par de años ya vienen funcionando y las vengo siguiendo. Estuve también mirando algunos de los paneles que ya estuvieron funcionando en esta edición, y nada, los debates son desde ya sumamente interesantes. Cuando me convocaron para venir a este panel, me decían que cuente un poco de mi experiencia de trabajo. Yo hace más de 10 años trabajo en la provincia del Chaco, junto con pueblos indígenas y organizaciones ambientales. Y bueno, también un poco el desafío fue ir pensando cuál era el rol como académica y problematizarlo en el marco de estas jornadas, que no siempre lo problematizamos a la hora de hacer investigación cotidiana.
Así que un poco voy a hablar de esta situación, del extractivismo en la provincia del Chaco y cuál fue el rol que asumieron las poblaciones indígenas y que asumimos con diferentes integrantes que formamos parte de proyectos de investigación en la zona, nuestro trabajo. Entonces, para dar un poco de contexto a todo este escenario, contarles algunas cuestiones estructurales de la provincia que tienen que ver con que, o de la región en realidad, de la región chaqueña, que tiene que ver con que desde el siglo XX en adelante hay un proceso extractivo sobre los territorios, desde los cuales se busca acaparar y apropiarse de productos primarios, como por ejemplo, bueno, en estos momentos la soja, el algodón, productos transgénicos, pero también otro tipo de productos como litio, madera, entre otros. Durante el siglo XX en adelante, también quienes empiezan a aparecer en estos territorios a partir de esta expansión de los modelos agroganaderos, hidrocarburíferos, entre otros, son empresarios, son organismos gubernamentales, organismos no gubernamentales, fundaciones, agencias internacionales y demás. Sobre todo a partir de un avance sobre estas tierras y los bienes comunes de las poblaciones indígenas, pequeños productores campesinos, en detrimento de la naturaleza y de los saberes comunes que allí conviven. Desde la década de 1990, 1996 específicamente, cuando se aprueba la soja transgénica en Argentina, podemos ver que el avance de esta frontera fue sobre todo el territorio, no solamente a través del acaparamiento de tierras, sino también de bienes comunes como el agua, por ejemplo, que se presenta como una problemática actualmente, desde hace muchos años, pero actualmente es cada vez más profunda esta problematización. Entonces, parte de este avance tiene que ver también con la ocupación de montes nativos a través de los desmontes, justamente, como marqué en el mapa, me centro en la región chaqueña, los puntos o las manchas, esas más marrones, son los desmontes que hubo entre el 2007 y el 2018, siendo la región chaqueña específicamente una de las zonas con más deforestaciones del país. Esto aparece como correlato de lo que decía justamente antes, que es el avance del modelo agroganadero, principalmente de la mano de productos transgénicos, y ahí vemos en el gráfico que el aumento de la producción de soja, de maíz en estas provincias, sobre todo Chaco, Salta, Santiago, va en aumento junto con el aumento de las deforestaciones, a pesar de leyes como la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que desde el 2007 está vigente y no se actualiza o no se cumple. En paralelo, una de las consecuencias que genera esto, aparte de los desmontes, es el uso de agroquímicos en la región. A partir de un trabajo que hicimos con compañeros de diferentes proyectos que trabajamos en la zona, pudimos mapear conflictos vinculados al uso de agrotóxicos. Los puntitos violetas que están en el mapa refieren a estos conflictos que fueron algunos judicializados, otros denunciados en medios de comunicación, otra parte de investigaciones de equipos, no sé, de biólogos o de químicos que hacían estudios de agua. Pudimos mapear estos conflictos y vemos que aparte coinciden con las zonas donde son los desmontes, que son los puntos negros que aparecen en el mapa. En un contexto de cambio climático, este modelo extractivo, sobre todo, profundiza esas condiciones de desigualdad y aumenta estos riesgos climáticos, generando en la región chaqueña, esto que dice los medios de comunicación, un dilema que no tiene fin en la provincia o en la región, que son las sequías y las inundaciones. Sequías cada vez más prolongadas, inundaciones también cada vez más intensas, que las vivimos este año durante el verano. El aumento de las temperaturas y la sequía fue en incremento. Bien, ahora
me parece interesante dar cuenta de este proceso que tiene que ver con las políticas más regionales que aparecen de la mano de infraestructuras y de organismos internacionales en toda la zona de América Latina. Sobre todo, quiero traer a colación el plan o la iniciativa IRSA, Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana, a través de la cual se crean diferentes estrategias de intervención territorial para la expropiación de estos productos primarios, y entre los cuales podemos destacar una de las iniciativas que es el eje Capricornio. Esta zona gris que se ve en el mapa es el eje Capricornio, que tiene un corredor bioceánico, es decir, salida a los dos océanos, de los dos lados. Dentro de este corredor bioceánico se encuentra la región chaqueña, una región que está conectada a ambos lados de los océanos, justamente a través de una infraestructura vial, infraestructura hídrica, infraestructura férrea, que permite que se comercialice y transporte todos estos productos primarios. Asimismo, este corredor está conectado con el eje de la hidrovía Paraná-Paraguay, que muchos de ustedes conocerán también, a partir del cual cerca del 80% de la producción de productos primarios fundamentalmente se exportan a mercados internacionales en Estados Unidos, Europa, China, entre otros. Podemos ver entonces que dentro de este corredor tenemos por un lado una zona donde la explotación de productos primarios como la soja está primando, y por otro lado también tenemos una zona donde ahora está en auge el tema del litio, por ejemplo. Entonces este corredor se ubica como una zona estratégica, no solo en Argentina, sino a nivel regional. Como les decía, se ejecutaron más de 80 proyectos de la mano de esta iniciativa IRSA, entre las cuales podemos ver obras hídricas, como las que están en las fotos para generar mayor abastecimiento de agua a los empresarios del agro. En la segunda foto se ve un sistema de riego a una de las empresas en la provincia de Chaco que cultiva soja, y estas obras se hicieron sin mediar consultas previas a las comunidades. De hecho, en las fotos estas podemos ver cuál es el acceso al agua que tienen las comunidades locales. Tenemos una manguera que sale de la tierra, tenemos una foto de la escuela, en las cuales se establecieron canillas comunitarias con estos financiamientos internacionales, sobre todo organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, entre otros, pero estas canillas están bloqueadas porque definieron políticamente que no hacía falta que las comunidades tengan acceso al agua, pero sí los empresarios del agro, por ejemplo. O una foto de del centro de salud de una de las regiones de la provincia del Chaco, donde, como podemos ver, es completamente desastrosa las condiciones sanitarias. Bien, en el marco de estos proyectos se debían implementar consultas, sobre todo consultas previas, libres e informadas, y además estos organismos internacionales establecen que se deben hacer estas consultas por las salvaguardas que ellos tienen, y la realidad es que estas consultas se implementaron de maneras incorrectas, por eso pongo las consultas mal implementadas, ¿no? Parte de los pedidos que hacían las comunidades, que tenían que ver con estas mejoras hídricas, era, bueno, generar abastecimiento para la comunidad de agua. Como vemos en las fotos, ese abastecimiento no alcanzó, no llegó a la población, pero también pedían talleres de educación sexual, pedían también equipamiento de infraestructura para los centros de salud. Como vemos en las fotos, también podemos verificar que eso no se cumplió. A cambio, estas empresas y estos organismos internacionales, junto con los organismos gubernamentales, establecieron que era mejor, a partir de esas consultas, hacer proyectos turísticos. Entonces,
se incluyó a las poblaciones indígenas en proyectos que tenían que ver con la revalorización de la cultura y la venta de artesanías desde una mirada completamente despolitizada y descontextualizada de las luchas históricas que llevan a cabo estas comunidades en sus territorios. Entonces, se hicieron proyectos como, por ejemplo, la Ruta de la Cultura Com, donde invitaban a turistas a conocer a las comunidades, pero sin tener en cuenta los requerimientos que habían hecho estas comunidades a la hora de implementarse esas consultas. No me voy a centrar en esto porque si no voy a irme mucho con el tiempo, pero me parece importante decir que gran parte de los actores que implementaron este tipo de proyectos son fundaciones y asociaciones civiles que muchas veces están presididas o integradas por los mismos empresarios que conforman el anillo productivo, que es quien está instalado en esta región a partir de sus negocios agroganaderos, de sus explotaciones de litio, entre otros, y son los que exportan estos productos a través de estos corredores bioceánicos, la hidrovía, etc. Con lo cual, no resulta casual que estas consultas que se hicieron no respeten los requerimientos de las comunidades y se haga algo que no tiene nada que ver con las luchas históricas que se dan en estos territorios. Ahora bien, en este escenario entonces donde vimos desmontes, donde vimos sequías, donde vemos que hay inundaciones, donde el cambio climático es cada vez más intenso, producto también de estos escenarios, donde se han incrementado los focos de incendio, producto también de un cambio de uso de suelo, ¿no? Muchas veces frente a prohibiciones como el desmonte, se utilizan estrategias como el fuego para avanzar sobre estos territorios, donde hay una contaminación permanente de las aguas subterráneas y superficiales a través del uso de agrotóxicos, como vimos antes, donde hay un acorralamiento de la población local y se los obliga a dejar sus territorios de origen, entendemos que hay una crisis en toda la región, pero que va de la mano de una crisis mundial vinculada a los alimentos, al cambio climático, a la posibilidad de vivir en territorios sanos. Bueno, nos preguntábamos qué podemos hacer desde la academia, y acá también pensar en este panel, y parte de los proyectos que estuvimos encarando y acompañando con las comunidades indígenas y las organizaciones locales fue a partir, sobre todo, de la pandemia. En Argentina, durante la pandemia, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales anunciaron que iban a hacer un acuerdo con capitales chinos para instalar megafactorías de cerdo. Una de las zonas donde se iba a instalar 3 megafactorías de cerdo era en la provincia del Chaco, que forma parte de esta región que estuve describiendo hasta ahora, lo cual no resultaba casual, porque es una zona donde hay soja, donde hay agua, donde están estos corredores que conectan con los mercados internacionales, con lo cual era una zona atractiva para estos emprendimientos, pero bueno, las consecuencias que iban a generar eran sumamente amplias, y aparte, todos estos proyectos que estaban firmando acuerdos no habían sido consultados una vez más a las comunidades. Entonces, frente a ello, parte del trabajo que hicimos fue consultar cómo podíamos colaborar desde la academia con este tipo de disputas, y nos pedían que hagamos algún tipo de documento, no solo para generar capacitaciones en los territorios, sino también para brindar información a muchos técnicos y funcionarios gubernamentales que decían no conocer este tipo de reglamentaciones. Entonces, en base a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT, a la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, hicimos un resumen sobre la consulta previa, libre e informada, estableciendo algunos puntos centrales. A través entonces de nuestra vinculación con organizaciones ambientales, sociales, políticas de la región, hicimos este documento, y también junto con las organizaciones indígenas hicimos traducciones en las diferentes lenguas, sobre todo con Mocoy y Wichí,
a partir de las cuales pudimos elaborar estos documentos. Acá hay unas fotos de estos folletos, hicimos folletos, pósters, que fueron utilizados por las diferentes organizaciones que están circulando en la región, en diferentes ferias, en diferentes encuentros. Se hacen capacitaciones docentes, capacitaciones profesionales, se utilizan en asambleas que arman los vecinos de los diferentes parajes. Bueno, se está utilizando esta información para la movilización política de estos espacios. Asimismo, durante este periodo también, ya saliendo un poco de la pandemia, durante el 2021, en la provincia del Chaco, que es donde yo específicamente trabajo, hubo una fumigación que generó que 700 personas tuviesen cuadros de intoxicación sumamente graves y tuviesen que ir a espacios de salud. Espacios de salud que, como vimos en la foto, están completamente abandonados, ¿no? Entonces, frente a ello, nos encontramos en un contexto donde también era como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo acompañamos esto? Más allá de escribir un artículo y contar lo que está sucediendo en términos descriptivos, bueno, ¿qué hacemos desde la academia? Nos pasaba que hablando con gente de las organizaciones, nos decían que muchas veces es difícil para ellos también denunciar este tipo de situaciones, porque nada, hay situaciones clientelares, situaciones de violencia, a las cuales no quieren estar expuestos y denunciar. Entonces, acompañamos desde ese lugar también haciendo denuncias nosotros. Durante mucho tiempo estuvimos en los medios de comunicación dando notas, explicando cuál era la situación territorial y también explicando que esto es parte de un proceso y un modelo que tiene todo un anclaje, que es también el que les propuse desde el inicio de esta presentación. Pero bueno, también desde la academia decíamos qué más podemos hacer, y a partir de eso, en coordinación con equipos de investigación desde las ciencias sociales, pero también desde las ciencias exactas, generamos proyectos para no solo hacer un diagnóstico social y ambiental de lo que estaba sucediendo, sino también un diagnóstico más duro de, bueno, cuáles son las condiciones de los suelos, del agua, cómo se contaminan estos espacios producto de estas fumigaciones, y hicimos un relevamiento donde hicimos muestras de agua, muestras de suelo, ahí hay fotos de un poco de esta labor que tuvimos, también para generar herramientas e instrumentos que sirviesen a la denuncia que se estaba presentando por parte de los vecinos de la zona, para poder reclamar y pedir que dejen de fumigar efectivamente en esa localidad. También establecimos o armamos estos folletos que cuentan, bueno, qué son... Perdón, que sí. Tenemos que ir redondeando. Sí, ya terminó. Estos folletos que son sobre los agrotóxicos, dando información de cómo denunciar, dónde denunciar, que los hicimos también pensando en las localidades donde venimos trabajando. Eso es todo, hasta ahí llegué. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si habría algún comentario puntual, alguna pregunta. Si no, pasamos directo a la segunda presentación, dado que tuvimos que comenzar un poquito más tarde, y hacemos los intercambios con Malena al final. Así que pasemos a escuchar a Walter del Río. Él es profesor de la Universidad Nacional de Río Negro e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, miembro de la Red Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina y del Grupo de Investigación sobre Territorializaciones, Alteridades y Agencia Colectiva en Nor Patagonia. Muchas gracias, Walter. Adelante. No, gracias a vos, Andrea, por la organización de este panel y la invitación. Bueno, la presentación mía tiene que ver con, digamos, la denominada construcción de hegemonía verde. Está vinculado
específicamente con los proyectos de hidrógeno verde que se están desplegando y proponiendo hoy en día para la provincia de Río Negro especialmente, que es donde nosotros estamos trabajando. La pregunta, y en términos de la discusión política que hay hoy en día con este proyecto de hidrógeno verde, es en qué medida, digamos, se está construyendo un determinado consenso con respecto a este tipo de proyectos, ¿no? Es decir, hablar de hidrógeno verde no es lo mismo que hablar de petróleo negro, ¿no? Entre otras cosas, y presupone digamos, un paso adelante en lo que fue la dinámica de, bueno, la explotación de hidrocarburos, la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en un año electoral y en un proceso, digamos que, bueno, ya lleva algunos años, se ha intentado, bueno, construir, digamos, como política de Estado, la necesidad de desarrollar esta fuente de energía. Bueno, el contexto específico al que me voy a referir es al de la meseta de Somoncura, ¿no? Que es una enorme meseta que ocupa buena parte de la provincia de Río Negro y también de Chubut, y que es un área reconocida como área protegida, ¿sí? Área natural protegida por distintos tipos de especies, por el medio ambiente que circunscribe, y que está... ¿Se está escuchando lo que digo? ¿Sí? Ah, bueno. Me apareció un cartelito de audio, por eso no entendía muy Te habías bien. muteado, perdón. Ah, me había automuteado. No, no, en realidad pasó algo por acá. Bueno, no importa. Con respecto a, bueno, la protección que debe tener esta área natural protegida, eh, que estaría contemplada, como decía antes, por lo que es las disposiciones legales que existen a nivel provincial, por ejemplo, como la ley número 3266 de evaluación del impacto ambiental, que fue sancionada en 1998 y que regula el procedimiento de evaluaciones de los impactos ambientales para la conservación del medio ambiente en todo el territorio de la provincia, para resguardar recursos naturales dentro de un esquema de desarrollo sustentable. Pero también esta ley 3266 habla del patrimonio histórico, artístico, cultural o arqueológico que se dan también en ese marco de área protegida. Los proyectos extractivos que existen a nivel provincial, fundamentalmente me refiero a la minería, a la megaminería, también a la explotación petrolera, a la explotación forestal, y ahora en relación con el hidrógeno verde, fueron generando una serie de preguntas e interrogantes por parte de las comunidades, ¿no? Las comunidades rurales en toda la provincia, especialmente en las comunidades del pueblo mapuche tehuelche, y que llevaron adelante una serie de encuentros en distintas comunidades, a fines de bueno, poner en debate y circular la información que había con respecto a estos tipos de proyectos. En este contexto, ¿sí?, de extractivismo creciente que hay en toda la región, y como podemos ver también en otras regiones, bueno, aquí particularmente en la provincia de Río Negro, esto generó la pregunta y la demanda de información por parte de las comunidades. Esto fue coordinado especialmente por la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en la provincia de Río Negro, con la cual se establece un vínculo con el GITAC, el Grupo de Investigaciones en Territorialidades, Alteridades y Agencias Colectivas, que funciona en la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. No solamente está compuesto por investigadores y becarios de la universidad, sino también por otros investigadores e investigadoras de fuera de la universidad. Pero bueno, tiene su centro allí. A partir de allí se deciden realizar una serie de talleres, se formaliza como un proyecto de extensión que da continuidad a otros proyectos que se venían realizando desde tiempo atrás, con el mismo GITAC y también con integrantes del GITAC antes que el GITAC existiese, ¿no? Porque básicamente esto proviene también de un proceso de investigación sobre transferencias de tierras rurales que se generó en la provincia, en el Parlamento de la provincia en la legislatura de la provincia de Río Negro,
y en el cual muchos investigadores e investigadoras han trabajado para recibir e investigar las denuncias sobre bueno, malversaciones de tierra fiscal fundamentalmente. Ahora bien, la particularidad que tiene, y por qué me detengo en el caso de la meseta de Somoncura, es porque esta área protegida, ¿sí?, como mencionaba antes, es descrita en el discurso político del actual gobierno provincial como un área sin comunidades, ¿sí? Es decir, se habilitaba no solamente el proyecto ahora de hidrógeno verde, específicamente refiriéndose a este proyecto, eh, eh, no solamente como un proyecto ecológicamente viable y sustentable, sino que además que no afectaría en nada a las comunidades. Por lo tanto, que tampoco sería necesario una consulta previa, libre e informada, porque allí no existe población formando comunidades. Bien, en el proceso de realización de talleres que mencionaba antes, se realizaron hasta el momento particularmente dos, uno en Catriel, que está afectada fundamentalmente por lo que es la explotación petrolera, y el segundo de los talleres en Balcheta, que es en el corazón de la meseta de Somoncura, precisamente, se realizaron estos talleres que tenían tres objetivos. El primero de ellos era la información sobre los procesos de consulta previa, libre e informada, la legislación vigente que obliga a las autoridades nacionales y provinciales a establecer una consulta a las poblaciones y a las comunidades cada vez que algún proyecto las está afectando. Esta información fue considerada como sumamente necesaria. Bueno, esto tiene relación con lo que señalaba Malena en la exposición anterior, y este es fue uno de los primeros temas. El segundo era compartir información y circular información con respecto a los procedimientos de estos emprendimientos extractivos y los posibles impactos que pueden tener en el medio ambiente y en las comunidades en concreto. Y el tercer objetivo que planteaban estos talleres era la reconstrucción histórica de las trayectorias de las comunidades para fortalecer la organización, la toma de decisiones en relación a la protección del territorio. Esto permitió, digamos, también bueno, profundizar los procesos que se vienen dando a lo largo de toda la provincia de reconocimiento y de las comunidades por parte del mismo Estado. Es decir, hay aproximadamente 160 comunidades, no todas tienen el reconocimiento y están en el registro de comunidades, pero sí hay bueno, un sinnúmero de LOFI y comunidades que existen principalmente también en la meseta de Somoncura, pero que, bueno, sus trayectorias, digamos, no tienen una carpeta técnica, los procesos de reconocimiento, y bueno, están en marcha, y entonces era una oportunidad también de trabajar con este proceso. Obviamente en el taller de Balcheta, que es precisamente como decía antes en la meseta de Somoncura, se generó esta pregunta particular con respecto a al proceso de relación entre pueblos originarios y Estado nacional y Estado provincial, que lleva a esa, digamos, a esa confrontación tan notable entre la idea gubernamental de la inexistencia de comunidades en la meseta de Somoncura y la presencia de por lo menos 30 comunidades que, digamos, se mantuvieron presentes en esta realización de los talleres en el momento previo, en la organización, y con posterioridad. No todas pudieron acceder, digamos, a los días que se realizó el taller, pero sí que empezaron a, bueno, a demandar ser reconocidos, ¿no? Es decir, como existentes. Bueno, y este es el proceso que me refiero como, en el título, como construcción, como nuevas construcciones del desierto. Porque evidentemente lo que la meseta Somoncura representa, ¿no?, para el imaginario rionegrino y quizás para el imaginario a nivel nacional, es de un área natural que debe ser protegida, por esto que mencionamos antes, ¿no?, las especies que solamente se encontrarían allá, en un área en la cual, bueno, el agua es fundamental para toda en todo el sistema norpatagónico, es clave, y de hecho es allí donde, por ejemplo, se liberan los cóndores, ¿sí?,
digamos, en los proyectos de liberación, bueno, protección de aves y fauna, etcétera, etcétera. Pero que también es reconocida como un punto, o como una referencia, un punto de referencia histórico, ¿no? Allí habrían llegado algunas de las primeras exploraciones que los europeos realizaron sobre el interior del continente. El arroyo Balcheta, digamos, así fue visitado, ¿no? De tiempos coloniales, luego en tiempos de Rosas, y bueno, finalmente con la campaña del desierto. Y es reconocido también como, bueno, el último refugio en el cual los pueblos originarios, antes, en el momento de la campaña del desierto, también pudieron encontrar algún un refugio, ¿no? Frente a esas campañas. Pero precisamente esta idea va de la mano de la construcción de los discursos hegemónicos que en Argentina se consolidaron a fines del siglo XIX, que es precisamente los mitos de extinción, digamos, de los pueblos indígenas, los mitos de foraneidad y violencia del pueblo mapuche, que habría eliminado previamente al pueblo, supuestamente al pueblo tehuelche, y que en definitiva, bueno, construyen a ese territorio patagónico hasta el día de hoy como un desierto a ser desarrollado, a ser protegido, ¿sí? Pero de ninguna manera un territorio que es habitado, ¿sí? Y que ha sido habitado con continuidad por miles de años. Esto, obviamente, en el momento de ser trabajado en el taller, existía una conexión inmediata con respecto a la historia de la campaña del desierto y la construcción de un discurso que elimina al otro del conjunto nacional, lo elimina de la historia y lo elimina del presente fundamentalmente, con la situación actual en la cual no hay, ¿sí? No hay una consulta, ¿sí? Ni informada ni previa, y mucho menos libre, sino que lo que se está produciendo es todo lo contrario, ¿no? Es decir, principalmente, bueno, como señalaba Malena también, ¿no? En periodo de la pandemia, del ASPO, bueno, por ejemplo, las empresas mineras han aprovechado, ¿no? Para forzar, bueno, firma de papeles, de permisos, de prospecciones y de inicio de sus tareas, sin, ¿no? Esa consulta libre, previa, informada. O sea, nada de libre, nada de, bueno, de todo lo que tiene que tener y que estaría protegido por bueno, por la legislación y que debería ser contemplado. Es decir, en este contexto, ¿sí? En el cual nosotros nos encontramos y que proyectos, ¿no? Como el de hidrógeno verde presentan fundamentalmente una supuesta salida, ¿no? A los problemas de la contaminación ambiental, es, es muy significativo cómo nuevamente esa construcción de hegemonía vuelve a colocar ciertos valores, ¿no? como indiscutibles, ¿sí? Y vuelve a conformar, digamos, como esta idea, ¿no? del desierto, o la idea de la inexistencia de comunidades y de pueblos, una continuidad con respecto a la construcción de lo que es la otredad en nuestra sociedad nacional. Miren, en concreto, por cuestiones de tiempo voy a ser muy breve, pero es muy interesante cómo, por ejemplo, la actual gobernadora, ¿no? Arabella Carreras, refería a que este proyecto iba a resolver los problemas de contaminación ambiental en Río Negro. Bueno, es interesante porque mientras, digamos, Vaca Muerta y toda la explotación hidrocarburífera, digamos, va a seguir, digamos, durante las restantes décadas. Es decir, y bueno, el cambio, ¿no? De la utilización de combustibles fósiles por el hidrógeno es un proceso que se va a dar en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, la cuestión de las prioridades, ¿no? Y principalmente llama la atención porque en la campaña electoral es, bueno, estamos resolviendo el problema, es un problema nacional, provincial y mundial. Es decir, Río Negro está colaborando, digamos, con la resolución de un problema a escala global. Y esto, digamos, debería imponerse, digamos, sobre cualquier otro interés particular, ¿sí? Y de esa forma, bueno, también generar un consenso en el cual, bueno, las comunidades que reclamen cuál va a ser el impacto que van a tener los molinos de viento, cuál va a ser el impacto también, de acuerdo a dónde se saque el agua, ¿sí? Para convertirla en hidrógeno, es presentado como intereses particulares, ¿no? Es presentado también como
una agencia, por cierto, violenta, ¿no?, contra esta solución a los problemas del mundo que se está planteando, pero que, en definitiva, la mejor forma, ¿no?, de aislar cualquier tipo de demandas en ese sentido es el seguir sin reconocerlas, ¿no? Es decir, y esto va de la mano con otros casos que ustedes pueden conocer, ¿no?, que se están dando en regiones también donde hay políticas extractivas, por ejemplo, como en Mendoza, ¿no?, en el cual, bueno, la legislatura decretó que el pueblo mapuche no es un pueblo argentino, ¿no? Sin profundizar en ese caso y en la ridiculez de este planteo, lo que quiero decir es que en el presente nosotros estamos en un proceso de construcción de hegemonía, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de pueblos originarios, Estado-Nación argentino, invisibilización, conquista y sometimiento, digamos, no estamos hablando de momentos aislados, sino que debemos referirnos a un proceso, ¿sí?, un proceso de relación. Por eso es que, bueno, nosotros utilizamos, de hecho, en la red de investigaciones sobre genocidio y política indígena argentina, el concepto de genocidio para entender precisamente esto. Es decir, nosotros trabajamos desde el GITAC específicamente con la idea de los efectos sociales del genocidio y entender cómo estas problemáticas que nosotros podemos encontrar ahora a lo largo de las comunidades, de las distintas comunidades de la llamada línea sur rionegrina y en muchos otros casos, pero específicamente aquí, podemos entender, digamos, a estas problemáticas vinculadas directamente, digamos, con los efectos sociales de un genocidio, porque precisamente el genocidio no refiere solamente a la extinción física de las personas, sino que se define fundamentalmente por las políticas implementadas de un Estado y una sociedad civil destinadas digamos, a que un determinado grupo, una determinada minoría étnica, religiosa, política, sea eliminada del conjunto social. Y esta es la poderosa construcción de hegemonía que se dio desde el siglo XIX y en adelante, y que debemos rastrear históricamente para comprender también el actual momento como una coyuntura de construcción de discurso hegemónico, en la cual nuevamente hay dos miradas, ¿no? La racionalidad de lo que serían las políticas públicas, la racionalidad de lo que implicaría, bueno, en este caso, bueno, la necesidad, ¿no?, de este tipo de industrias, pero por el contrario, la irracionalidad de lo que estaría vinculado con que, bueno, la racionalidad de una demanda particular, ¿no? Que también es muy curioso, ¿no?, porque se particularizan las demandas, no de los pueblos originarios, pero no, por ejemplo, de los intereses del capital extranjero para adquirir y quedarse con la mayor parte de las tierras, bueno, en áreas claves. Bueno, en este caso, los pueblos originarios, y particularmente el pueblo mapuche, ¿sí?, vuelve a ser estigmatizado como extranjero, como violento por su demanda, porque está demandando algo que no le pertenece, y de forma ilegítima, y también esto está asociado, obviamente, en el discurso político como parte de la irracionalidad populista, ¿no? Porque, en definitiva, lo que también se está planteando es que hay que decretar que los mapuches son chilenos, porque si no, se les va a seguir dando reconocimiento como comunidades que no se los merecen, ¿no? Ese es el discurso que está de fondo y que han apoyado, bueno, buena parte del espectro político en la provincia de Mendoza, y que también, sí, en la provincia de Río Negro, aunque obviamente tendría diferente impacto seguramente, una medida similar, pero sí hay amplios sectores de la población y que apoyan, digamos, propuestas políticas que hoy en día, digamos, están en ese debate de modelos, y desde uno se plantea claramente que, bueno, motochorros, mapuches y planeros son parte de la irracionalidad populista que hay que combatir y hay que destruir. Entonces, bueno, las preguntas giran precisamente en esa construcción de hegemonía en el presente, sobre qué marcos, ¿sí?, qué marcos de interpretación vamos a plantearnos en esa disputa, si es posible, digamos, incorporar otros marcos, otras concepciones de naturaleza, de comunidad y también de nación que no sean monolíticos y que, por el contrario, representen la heterogeneidad de nuestra población. Gracias. Muchas gracias, Walter. Muy, muy interesante.
Sobre todo, creo que es muy importante este planteo que haces de verlo desde la perspectiva de la continuidad que está habiendo en el genocidio indígena, ¿no? Y cómo esos discursos fundacionales en relación a los pueblos originarios continúan vigentes, continúan vigentes. Y, y el sistema va encontrando, va transformando y encontrando nuevas formas de seguir negativizando, de seguir inferiorizando. Y también creo muy interesante estos talleres que mencionabas como una forma de fortalecer a los pueblos, ¿no? Como una forma de ayudar al fortalecimiento de la organización. Me parece bien interesante. Bueno, vamos a pasar entonces a la próxima presentación, Xochi Leiva Solano. Ella es trabajadora de las ciencias sociales y activista de las redes altermundistas. Los aportes que realiza a las ciencias sociales los hace siempre de la mano de mujeres y jóvenes de pueblos en resistencia de Chiapas, México, a Viayala. De esa convergencia insurge la investigación de Colabor, la investigación sentipensada con raíz, corazón y corazón, la investigación desde abajo y a la izquierda, y más recientemente las teorías encarnadas, incardinadas en sus propios términos y en las lenguas no coloniales imperiales. Todo este trabajo se encuentra en el cruce de activismo alter y anti-academia y universidad. Adelante, Xochi. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo también voy a medir mi tiempo para ser muy puntual. Y estuve como dudando y me decía Andrea, mándame el título. Y yo dudaba porque estamos en una coyuntura y atendiendo a los anteriores colegas que hablaron sobre extractivismos, pues estamos en una coyuntura muy dolorosa y muy complicada con los extractivismos académicos que están siendo ampliamente circulados y debatidos y de la mano de las denuncias de abuso y acoso sexual por parte de estudiantes y de mujeres de pueblos originarios en relación a un profesor de amplia difusión y conocimiento en el mundo académico. Entonces, yo en un momento dado pensé centrar toda mi exposición en torno a eso, pero considero que al final les vamos a compartir un comunicado que varias y varios de nosotros, más como una reflexión analítica, autocrítica, que nos invita a repensarnos, y no porque sea menor el tema, sino que ahora quisiera entrar hacia algo que siento que va también muy de la mano con lo que mis colegas anteriormente han expuesto. Y yo me voy a centrar sobre nuestros despojos ontoepistémicos teórico-políticos que hemos hecho frente a ellos. Primero, una gran parte, pues voy a decir cómo es que lo vivimos. Cuando hablo en plural es porque generalmente trabajo en espacios colectivos con otros estudiantes, con otros profesores, con luchas, con resistencias, pero también asumo una responsabilidad en cuanto persona tejida en colectivos y en red. Pero ahorita yo quisiera poner una cara de la moneda. No es todo lo que hay, pero quisiera enfatizar eso para aportar aquí al debate. Y me llama mucho la atención cómo las universitarias, los universitarios, trabajadores y trabajadoras de las ciencias sociales, muchos de ellos clases populares, clases medias que hemos pasado por la universidad, se nos ha socializado y de alguna forma esa socialización desde que entramos en la escuela primaria es también una domesticación. Es algo más que eso, pero es también eso, ¿no? Y cómo somos muy comunes y muy proclives a pensar cómo los otros, entre comillas otros, así en masculino, es decir, refiriéndonos a los pobres, a los subalternos, a los marginados, con todas esas maneras de llamarlo, cómo son despojados, pero pocas veces nos metemos hacia nosotras para ver cómo en carne propia hemos sido nosotras mismas, nosotros mismos, despojados a través de procesos no solo de opresión y dominación así históricos en generales, sino también
a partir de procesos educativos particulares. Y esto tiene que ver con cómo, de alguna manera, ese despojo atenta contra nuestra agencia y nuestra potencia que poseemos y que dejamos de activar. En esta intervención hablaré no tanto del capitalismo por desposesión, sino más bien me cuestionaré una categoría masculinista abstracta del despojo, que si bien es muy útil para muchos de los trabajos que hacemos, no nos deja mirar estos despojos en femenino y en plural que naturalizamos por nuestras socializaciones, que les digo yo, en gran parte son domesticaciones. ¿A qué despojo nos referimos? Xochitl, se te escucha un poco Enfrentando entrecortado. esos despojos. Yo quisiera destacar cómo en nuestro campo, una manera Xochitl, ¿me escuchás? como en los posgrados, grados, licenciaturas, ¿sí? ¿Sí? No, que quizás sería mejor que saques la cámara porque se está escuchando un poco entrecortado. Ah, ok, voy a sacarla. Ahí me dicen si se escucha mejor. Dale, ¿Se gracias. escucha mejor? Sí, sí, perfecto. Entonces, como decía yo, cómo hay una teoría y un marco teórico que muchas veces lo consideramos como la herramienta para conocer y saber, pero muchas otras, más bien, al meternos en cierta corriente, en cierta teoría, ya no dejamos surgir esta potencia del pensamiento autónomo que va más allá de esa corriente y de esa teoría. Entonces, cómo con estas corrientes y con estas teorías que tomamos a pie juntillas, vamos generando despojos heterónomos que normalizamos y que legitimamos en el sistema académico. Y hay como una cosa que pasa que es como si hubiera una voz en off que nos dice qué pensar, cómo expresarlo y qué expresar. No sé si se está escuchando bien, Andrea. Sí, perfecto. Ah, perfecto, sí. Perdón por la línea, pero no es tan buena. Estos despojos a los que me refiero, quiero decirles que hasta cierto punto, si los vemos con una mirada radical, yendo hacia las raíces, son despojos epistemicidas. ¿Por qué? Porque matan la posibilidad creativa y autónoma de expresar de manera clara y sencilla lo que nos es urgente. Lo que de manera clara y sencilla podríamos de alguna manera conectar con mucha otra gente a la cual les es importante lo que hacemos y lo que sabemos, pero también a la cual es necesario llegar de una manera mucho más directa. Pienso, porque aquí lo han dicho ustedes, trabajamos con mujeres, con jóvenes, con campesinos y campesinas, con clases populares, miembros de las clases populares. Y nuestra jerga sofisticada, muy académica, nos permite conectarnos con el estudiante que ya leyó lo mismo que yo. Nos permite conectarnos con la profesora que está en misma corriente teórica. Nos permite conectarnos con el grupo dominante o los que están luchando contra el conocimiento dominante. Y entonces nos alejan y nos separan y nos convierten en una élite universitaria letrada que por lo general, cuando llegamos a hacer nuestros talleres, cuando llegamos a las comunidades, pues llegamos con mucha información que vamos a bajar, incluso hablamos así, de bajar la información, pero a veces somos incapaces de establecer una conexión humana. No quiero decir que todos los que hacemos talleres, yo hago talleres, todos los que hacemos un trabajo en comunidad somos sordos, pero sí les quiero decir que hay una sordera ontoepistémica muy grande en donde llevamos el conocimiento, pero muy difícilmente entablamos esa relación a las que les decía. Entonces, los que estamos en la élite de la universidad letrada, algunos de nosotros y nosotras nos hemos negado a seguir hablando en este lenguaje críptico de autores y citaciones
rimbombantes que pueden ser solamente entendidas por un puñado de iniciados. Para empezar, los iniciados tienen que saber leer y escribir, porque pues si no, ¿cómo se van a enterar de lo que escribimos? Nuestra rebeldía se ratifica cuando en varios casos, y no sé, los anteriores que han estado hablaron de su trabajo en territorio, como todos y todas que estamos aquí hacemos, pero no sé si a ustedes les ha tocado estas experiencias. Libros de famosos investigadores sociales, tirados, enlodados, deshojados en el traspatio de la casa campesina en la que vivimos. Paradas frente a eso que nos ha pasado seguro a más de una aquí, nosotros preguntamos humildemente, mi esposo y yo que trabajamos en los territorios, ¿y este libro? Obtuvimos del campesino que nos albergaba, con los cuales vivimos y trabajamos, una sencilla respuesta. Fue un regalo. En ese momento nosotros nos volteamos a ver y pues ahí quedó el libro enlodado. Y ya no les cuento qué pasa con otros libros académicos que les regalan también, porque todos llegan con su tesis para devolverla a la comunidad, la ponen ahí. Y bueno, unas sirven para pata del fogón y otras sirven para papel higiénico. ¿Estoy desdeñando el hacer libros o el trabajo arduo e importante que hacemos? No. Me estoy preguntando por cómo lo hacemos, y aún en los espacios donde tenemos una investigación comprometida y real, que nos chupa toda la vida. ¿Quiero decir que hay que dejar de escribir libros? No, pero sí la reflexión sobre la ciudad letrada de Ángel Ramos, el trabajo de reflexión de la educación escolarizada de Illich y muchos otros más, mujeres y hombres y otras que podría señalar, nos lleva a esta separación enferma que nos agobia entre los letrados y los iletrados. Ustedes son los expertos y su abuelita es la informante. Digo, su abuelita, no sé si la de ustedes vive, la mía no. Queda en esta escala del poder saber abajo, nosotros arriba. Bueno, y una arriba bastante abajo, porque hay otros académicos, STAR, como le llaman las chicas del artículo crítico y de las denuncias, los STAR están más arriba que nosotros. O sea que todavía entre nosotros hay todavía niveles y grados. En fin, ¿qué quiero decir? Quiero decir que aquí hay un aliento epistemicida, una violencia epistémica, y que aún con todo lo que hacemos, con todo lo que vivimos, pues estamos envueltos en todas estas sistemas de despojo ontoepistémico y estamos, la totalidad de los que estamos aquí de seguro, haciendo nuestro mejor papel para poder llegar al mejor lugar de esto que quizás ni llamamos así, ni percibimos así, ni tenemos por qué tomarlo como una palabra que ya se ha dicho y así es. Es una invitación a pensarnos. Entonces, aquí, en esta jerarquía malsana del saber-poder, tendríamos que entrar en un debate que no voy a entrar aquí en estos 9 minutos que me quedan, pero creo que lo tengo que señalar. Hay una larga historia de cómo hemos llegado a este momento. ¿Quiénes son los expertos en la televisión? Los académicos. ¿Ustedes creen que eso es normal? Eso es construido historia y societalmente, ¿no? ¿Por qué los periodistas, los periódicos, la tele, pone al experto y llama al académico public academic le llaman ahí en Estados Unidos, porque tiene una palabra frente al público? O sea que el resto del tiempo no está en el público, ¿verdad? Pero bueno, nos tendríamos que ir a la historia de la humanidad y a la forma en que surge, por lo menos, la academia hace más de 2400 años entre los griegos, que dicen que es nuestro mito de origen y de ahí venimos. Lamento decirles que en Mesoamérica no venimos de los orígenes de los griegos, venimos de los mayas, cuentan 5000 años, nomás así en la cuenta corta. Tendríamos que irnos a discutir dónde surgieron las universidades, que si Constantinopla en el año 340, que si en el medievo, que si vamos a ver cuál de ellas es la más vieja, pero bueno, todo esto en una construcción europea. Tendríamos que ir a mirar detenidamente cuál es la episteme actual del régimen de saber-poder que nos permite comprender
cómo es que se sabe y cómo es que se comprende a partir de una mirada que está instaurada y que ahora se está derrumbando a marrazos, que es el hombre, así en masculino y en singular, como el objeto central del saber humano. Cualquiera que sea familiarizado con las palabras y las cosas de Foucault sabe a qué me estoy refiriendo, cómo estas ciencias sociales y este conocimiento de la ciencia está erigida sobre estos más de 200 años que hoy empiezan, no hoy pues, en estas últimas décadas empiezan a ser desmontados, cuestionados por un montón de pueblos en resistencia, de feminismos, de más de diversos colores y sabores. Y bueno, si quieren, desde la época del marxismo ya se cuestionaban los positivismos y podemos ir a la cuenta de, porque a lo largo de la historia ha habido cuestionamientos desde adentro a las ciencias sociales. Hoy prevalecen cuestionamientos desde afuera de las ciencias sociales. En Chiapas, los que más cuestionan el quehacer de los científicos sociales son los movimientos radicales. Ya no se diga el zapatismo, los campesinos, que por más que hacemos lo que hacemos, somos siempre sujetos de una crítica radical, encontrando las grietas de lo que no hemos resuelto. Aún en nuestros quehaceres súper comprometidos, de 24 horas, 365 días del año. ¿Cómo fuimos despojados de la posibilidad de encontrarnos entre ellos y nosotros? ¿Cuál es el juego perverso del trabajo intelectual? ¿Por qué siempre esta academia está arriba? ¿Por qué se habló, los que leyeron a Eric Wolf, de los pueblos sin historia? ¿Por qué lo que nos cuesta Walter hoy en el siglo XXI, en el 2023, no hay registro de los pueblos que están en ese territorio que nos contó Walter? O sea, no estamos hablando de la época de los tiempos coloniales, estamos hablando de hoy. Lo que Walter nos está planteando es hoy, ahorita. En fin, que lo que quiero decir es que de alguna manera tenemos aquí la posibilidad de pensar analíticamente la violencia de la interpretación. Cómo se ha naturalizado en nuestros medios la violencia epistémica, porque son ingredientes sine qua non del capitalismo, del cis heteropatriarcado y del racismo. El que en nuestros gloriosos santos espacios universitarios no se tenga una bibliografía en la currícula para leer, por ejemplo, nomás así, para no decir a todos los que no están, el trabajo de Piera Castoriadis. Si eres psicólogo, la es, pero si no eres psicólogo, no lo es. La violencia de la interpretación. La violencia de la interpretación, ¿me entienden? Y luego, la violencia epistémica que ejercemos a través de todo esto que he mencionado, este disciplinamiento, este marco teórico, esta teoría frente a la otra teoría, la forma en que escribimos, la forma en que reproducimos con un montón de actos permanentes de la economía del saber-poder, todas estas estructuras jerarquizantes, patriarcalizantes y racistas. Entonces, en la segunda parte, yo quería abordar cómo la insurgencia y los conocimientos de los saberes zapatistas en tiempos de guerra nos obligaron a buscar no la bibliografía, ya habíamos pasado por toda la bibliografía que ya para entonces se leía en 1994. Empezábamos a ver los trabajos de las teorías de los subalternos, ya empezábamos a leer feminismo en 94, pero realmente lo que vino a quebrar y a movernos de donde estábamos era el levantamiento. Y ahora con los 2 minutos que me quedan, solo voy a poner muy brevemente este comentario. Teóricamente, o sea, vino el levantamiento zapatista, se declaró la guerra por parte de los campesinos, el gobierno empezó con un plan de
se vino una guerra de baja intensidad que se convirtió en una guerra prolongada de desgaste. Hoy en día sigue sangrando en Chiapas y a la cual se le sobreponen muchas otras formas de la guerra. La guerra contra los cuerpos de las mujeres, la guerra contra el narcotráfico, que un presidente que tuvimos se le organizó, y entonces tenemos una cantidad de saldos de esa guerra, y todo eso encima, sobre todo, de los que están en las clases más subalternas, marginales, pero en general en el país. Bueno, cierro diciendo, a mí en particular había aprendido en la universidad una forma indoeuropea de nombrar, que en el alto alemán, porque de ahí viene la palabra guerra, y que tiene que ver con desorden y pelea. Yo no estudié ciencia política, pero estudié antropología. La guerra encima de nosotras, pues teníamos que acudir al concepto de guerra, ¿me entienden? Formé en una antropología, digamos, convencional, que no tenía un apartado sobre antropología de la guerra cuando yo estudié, y entonces cuando explota la guerra en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida, en nuestra propia condición, pues teníamos que ir a ver qué se había escrito sobre la guerra. Estos tiempos del alto alemán antiguo, del cual viene la palabra guerra, hasta la fecha ha habido un desarrollo enorme de este concepto. Sin embargo, podemos decir hoy que la episteme dominante es concebir la guerra, así en singular, como un combate armado o no entre naciones y potencias. Pero lo que fuimos descubriendo al calor de la guerra en la que nos hemos visto inmersos es que eso no cuadraba con cuando los pueblos de abajo, campesinos indígenas, le declaraban al gobierno y a su ejército la guerra. Cuando las mujeres y los pueblos en resistencia experimentaban en su propio cuerpo y territorio y tierra esa guerra. Cuando creaban autonomía de facto. Y luego nosotros teníamos que tomar una posición frente a la guerra, pues teníamos al gobierno mexicano y a su ejército ocupando el territorio, y teníamos a los compañeros y compañeras zapatistas, primero exigiendo a través de la Declaración de la Selva Lacandona 11 demandas sociales básicas para los mexicanos y mexicanas en general, y eso se fue sofisticando hacia las demandas autonómicas. Cierro esta intervención ahora diciendo, si somos capaces de mirar la profundidad del sistema de dominación, opresión, violencia que estamos inmersos, y somos capaces de enfrentar con toda la autocrítica y la potencia que podemos tener, creo que vamos haciendo un avance colectivo. Ahí me quedo. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Xochitl. Creo que tu intervención nos interpela muchísimo y nos lleva a pensar en que de verdad es hora de que empecemos a reconocer el disciplinamiento en nuestros cuerpos, en nuestras formas de construir conocimiento, en esta separación también entre la razón y el sentir, la pérdida de sensibilidad a la hora de trabajar desde la academia, ¿no? Creo que tenemos que reconocer que construimos conocimiento en base a fundamentos racistas, patriarcales, coloniales, y es urgente revisar esas bases. Bueno, pasemos a nuestra última ponencia y después abrimos el diálogo entre todos. La última ponencia está a cargo de Mónica Michelena Díaz. Ella es activista charrúa desde 1984, cofundadora de la comunidad charrúa Vascodein Chalá en 1996, de la Unión de Mujeres del Pueblo Charrúa en 2004 y del Consejo de la Nación Charrúa en el 2005, CONACHA. Ha representado en Naciones Unidas al CONACHA en varias oportunidades y actualmente es la vicepresidenta del Consejo de la Nación Charrúa y está junto a su familia recuperando y cuidando un pedacito de territorio ancestral en las sierras del norte del país. Adelante, Mónica.
¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿Se Sí, escucha? sí, perfecto, Moni. Jaruj Inchalás, que es un saludo en mi lengua ancestral charrúa, es como bienvenidos, bienvenidas. Bueno, encantada de estar en este espacio. Agradezco a Andrea la invitación. Bueno, yo no soy académica, empezando, soy activista y bueno, voy a tratar de adecuar también la ponencia que yo tenía en base a lo manifestado, lo expuesto por Malena, por Walter y por Xochitl, que para mí fue muy importante la última, el viaje que dio Xochitl, ¿verdad?, a este conversatorio, a este panel. Justamente el título que yo capté era Pueblos Originarios y Academia, ¿no? O sea, ¿qué relacionamiento tenemos? Bueno, en caso de acá, donde yo nací en Paysandú, en el interior, ¿verdad? Soy de Uruguay, acá la situación no es muy distinta a lo que planteaba Walter en el territorio donde él hablaba del silenciamiento, del genocidio. Nosotros sufrimos un genocidio fundacional de la nación de 1831, justamente que lo perpetró el primer presidente de la República Oriental del Uruguay, Frutuoso Rivera. Desde ahí, de ese genocidio, que también fue, por supuesto, ese genocidio fue un etnocidio, es un genocidio fundante, repito, a través de los dispositivos estatales ¿verdad? El genocidio continúa hasta nuestros días. Continúa de diferentes formas, pero primero a través de la educación, de las políticas sociales, muy especialmente a través de la educación, con el paradigma de civilización versus barbarie. Nos hubiéramos considerado bárbaros, salvajes, los sobrevivientes, ¿verdad?, de este genocidio. No quiero centrarme tanto en el genocidio para poder avanzar un poquito en esta ida y vuelta con ustedes, ¿verdad?, con lo que plantea Xochitl. Entonces, bueno, el genocidio de Uruguay todavía no lo ha reconocido, el genocidio charrúa. Sí reconoce el genocidio armenio, el holocausto, pero su propio genocidio aún no lo reconoce. Entonces, hubo un tiempo, desde 1830 yo diría hasta la salida de la dictadura militar. Nosotros tuvimos una dictadura fuerte de 11 años, del 73 hasta el 84, donde estábamos totalmente silenciados, ¿verdad? Silenciados por esas políticas y también por por el despojo, por la opresión, por la persecución después del genocidio, ¿verdad? Algunas tolerías que todavía funcionaban hasta 1863-64, se nos sacó, se nos puso en lo que llamaban, los desplazó de los lugares esos, pueblos de ratas, así se llamaban, porque ahí era el desplazamiento, de las ratas éramos nosotros. Y bueno, y ahí es que nos entramos en una etapa de silencio total, donde, bueno, de sobrevivencia. Hubo un pacto de silencio entre las familias. Nosotros somos un pueblo totalmente desmembrado. Por eso, cuando hablo de los cuerpos, ¿no?, de femeninos, de mujeres charrúas, que fueron las que más sobrevivieron, de los 300 sobrevivientes, la mayoría eran mujeres y niños, se nos separó, se nos sacó los niños, se nos sacó a los niños de pecho. Hablan también unos documentos que veían a las mujeres charrúas cuando le eran sacados los niños llorar, gritar y arrancarse el pelo de dolor. Esa escena también es muy fuerte, porque bueno, es esa contradicción de que éramos salvajes, que no sentíamos, que eran más bien como animales. Y bueno, y con ese paradigma es que nos fueron llevando, nos fueron despojando, nos fueron ninguneando, excluyendo, y también tratando de domesticarnos, ¿no? Porque en realidad el pueblo charrúa había sido un pueblo, fueron mis ancestros muy guerreros, y no se acoplaban a las costumbres de la colonia, no se dejaban domesticar. Ellos seguían viviendo a su manera, bueno, y eso fue lo que justamente llevó a que Rivera resolviera el problema indio con una emboscada, con una vil emboscada y un genocidio. Bueno, decirles que de acá hasta el presente, nosotros a la salida de la dictadura comenzamos a reencontrarnos los charrúas, pero también es porque también hubo como pequeños despertadores de artistas. Por ejemplo, hubo un artista que en el año 84 lanzó una obra de teatro que llamaba Sal si puede, Alberto Restucci. Yo justamente estaba estudiando y trabajando en Montevideo en esa época,
era jovencita, fui a verla, así como fui yo a verla, fueron mucha gente. Acá en Montevideo, hablo de la capital. Y fue un antes y un después para mí, ese despertar, ese encontrarme que realmente los hechos ocurridos en Salsipuedes fueron muy fuertes, y que venimos de ahí, ¿verdad? Entonces, durante toda la década de 80 nos fuimos reencontrando, y sí hubo una época que, bueno, que la propia academia se nos acercó en el año 89, yo recuerdo, yo en el año 89 me uní a la primera asociación que se llamaba Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, todo eso del ser descendientes. Si nosotros somos descendientes, nuestros abuelos o bisabuelos eran los charrúas, nosotros no. Esa mentalidad nuestra también, que es parte, ¿no?, del propio contexto histórico en que estábamos, ¿no? Y bueno, y ahí se nos acercó, pero desde la antropología biológica, nos querían sacar sangre, bueno. Yo como era muy rebelde no quise, pero ahí siguieron desde la antropología biológica, con el ADN, continuaron, ¿verdad? En la década de los 90 la academia se puso en contra, porque nosotros empezamos a hacer una peregrinación, en el 96 fue la primera peregrinación, íbamos todos, ¿no?, para Salsipuedes, y bueno, a homenajear a nuestros ancestros caídos allí. Lo repetimos todos los años, desde el 96 hasta ahora. Empezamos a tener como un poco más visibilización, también apoyados por investigadores no académicos, eran maestros, periodistas que nos apoyaban, en en la década de 90 fue como un resurgimiento del tema indígena en Uruguay, y bueno, y llegamos a los 2002, que ADENCH, que es la primera asociación, logra repatriar los restos del cacique Baimaca a Perú, y ahí también un cruce total con la academia, porque los hermanos de ADENCH no quisieron que se los toque para sacarle el ADN, y eso no fue respetado. No nos pidieron autorización, no hubo una consulta, el trabajo lo hizo esta asociación, ADENCH, de la cual yo formé parte durante varios años, hizo todo el trabajo administrativo, todo el trabajo con los políticos, con el gobierno de turno, para lograr traer el cuerpo de Baimaca a Perú. Y luego se adueñaron, ¿quiénes? La academia, la Facultad de Humanidades y Ciencias, los arqueólogos, los antropólogos biológicos, para ver ese cuerpo, ese objeto de estudio. O sea, somos objetos de estudio hasta el día de hoy. Y bueno, y ahí en los 2000, que ya empezamos como a rebelarnos contra la academia, una ruptura fuerte, un hermano charrúa en el Panteón, lo pusieron en el Panteón Nacional, porque ADEN también por ley quiso que lo trajeran al Panteón Nacional y le dieran todo tratamiento de héroe, y a los restos lo pusieron en el Panteón Nacional, pero un compañero hermano ADEN se ató, ¿verdad? Se ató de la puerta, hizo vigilia ahí para que los académicos no pudieran, los antropólogos biológicos, los arqueólogos no pudieron entrar y sacarle el ADN. Y ahí hubo un juicio, que por supuesto lo ganó el Estado, el Ministerio de Educación y Cultura. Pero bueno, y ahí fue que lograron sacarle el ADN. Pero y nos tildaban, ¿no?, en ese momento de fundamentalistas, ¿no? Que eso, cuando hay una tirantez tan grande, cuando no se contempla, ¿verdad? Cuando no se nos contempla, por supuesto que nos volvemos extremistas, ¿no?, de una manera como para compensar, porque nos pasan por arriba todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero ahora en la década de los 2000, que logramos nosotros conformar el Consejo de la Nación Charrúa, que es realmente una federación entre varias organizaciones, actualmente somos 6, igualmente han surgido muchísimas comunidades hace poquito con la pandemia, en total hay 18 comunidades indígenas en Uruguay, y bueno, Conacha quedó como chico ahí, con 6 nada más, pero bueno, logramos tener una sola voz ante el Estado, que era lo que nosotros realmente necesitábamos. Y bueno, y una de nuestras luchas memoriales, porque comenzamos diciéndonos descendientes, ya en el 2005 todos nos decíamos, somos charrúas del siglo XXI, somos charrúas de hoy, por la influencia también que tuvimos con los hermanos charrúas de Entre Ríos, que ya tenían otro contexto de derechos indígenas, ya había otra, ¿verdad?, formación en ellos, y bueno, nos guiaron, ¿verdad?, en ese proceso de autoidentificación indígena, que es un proceso individual, pero totalmente colectivo al mismo tiempo, ¿verdad? Es un proceso, esa lleva muchos años, ¿verdad? Para poder decirnos, somos charrúas hoy. Y bueno, y ahí conformamos el CONACHA, que bueno, que ahí empezamos, lo primero que hizo el CONACHA fue presentar un petitorio ante el Ministerio de Trabajo para que Uruguay ratifique el convenio 169 de la OIT, que es el único instrumento internacional vinculante actual, ¿no?, de derechos indígenas.
Pero bueno, es un proceso tan largo que hasta el día de hoy todavía no lo ha ratificado. Y también que se reconozca a la población actual indígena, los pueblos originarios de Uruguay, ese reconocimiento que tanto necesitamos y queremos, que podría ser a través de la ratificación del convenio. Pero todo esto fueron años y años de lucha internacional, en la ONU, en espacios de la ONU, muchas luchas, y la verdad que si yo tengo que hacer así un recuento, creo que también fuimos mucho por ahí, por esas luchas, enfrentándonos al Estado, a veces con un escarbadiente, ¿no? Pero bueno, hoy en día estamos como replanteándonos nuestra lucha, porque ya creo que pasa por otro lado. Acá también nosotras, las mujeres charrúas, que somos las guardianas de esa memoria, somos también, nos sentimos, el territorio para nosotras es una expansión de nuestro propio cuerpo, somos parte de ese territorio, y lo que le ocurre al territorio nos ocurre a nosotros. Ser charrúa hoy significa ser guardianes de los lugares sagrados, y para nosotros los lugares sagrados no es solamente donde están los huesitos de los ancestros, o los lugares donde ellos hacían sus ceremonias espirituales, sino que son todos los lugares donde ellos habitaron, que prácticamente casi toda la República Oriental del Uruguay, y donde haya un monte, donde haya una corriente de agua, donde haya una pradera, donde haya una playa, todos los ecosistemas, donde haya un acuífero guaraní, por ejemplo, en este caso, que voy a relatarle, somos nosotros eso. Somos parte del acuífero guaraní, somos parte de la pradera, somos parte del monte, somos parte del viento, somos parte de los... Tenemos en nuestras espaldas 600 generaciones para atrás, y tenemos con nosotros los espíritus de nuestros ancestros, que moran en esos territorios. Nosotros no tenemos territorio, porque nos despojaron. Después de Salsipuedes, Rivera repartió todos los territorios donde nosotros habitábamos. Y no tenemos territorios, pero bueno, actualmente, por ejemplo, en un territorio ancestral charrúa, donde hay otra hermana activista charrúa, dos hermanos activistas charrúas, que es en el pueblo de Tambores, van a instalar, por eso lo uno con lo que dijo Walter, un proyecto extractivista de hidrógeno verde para hacer metanol y exportar el metanol a Alemania. Y bueno, y eso estamos ahí, los charrúas de ahí, de toda la región de Tacuarembó, que eso es al norte, vendría a ser en la parte norte de Tacuarembó, estamos todos muy activos con eso, porque también tocan a nuestra agua y nos tocan a nosotros. El agua es fundamental, es sagrada para todos. Yo creo que más allá de ser pueblo indígena, es como ser humano que somos, es sagrada, ¿verdad? Entonces, con lo que venía diciendo Xochitl también, de esas memorias que las tenemos en nuestro cuerpo también, impregnadas, tenemos esas marcas de memoria, esas marcas de despojo. Mi mamá, bueno, no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, y a los 5 añitos la mandaban a trabajar a las estancias, a las haciendas. Y ahí se crió mi madre, de hacienda en hacienda, de estancia en estancia, desde los 5 años hasta los 15, que se vino a Montevideo a trabajar en casa de familia, con empleada doméstica. Cuando era adolescente sufrió mucho acoso sexual. Muchas veces se escapó de violaciones de los patrones, violaciones también de los capataces de las estancias. Y de esas historias venimos, de esas marcas de violencia, aunque yo no lo haya atravesado, lo atravesó mi madre y yo lo tengo adentro. Entonces, esas cuestiones que se van transmitiendo también, esos traumas, también somos parte de eso. O sea, ¿qué es ser charrúa hoy? Es tener esa historia en común, esas historias de traumas, de violencia, de despojo territorial, de violencias territoriales, de ecocidio, de terricidio, de genocidio, esa historia de alcoholismo, esas historias también de violencias intrafamiliares, esas historias de dar a los hijos, porque en el reparto que se hizo, el famoso reparto que repartieron a 300, nos desmembraron, nos quebraron, nos fragmentaron desde el alma ese sentido comunitario. Por eso hoy los charrúas de Entre Ríos dicen, y nosotros estamos muy de acuerdo, también lo decimos, lo expresamos, que somos una comunidad dispersa, desmembrada, por genocidio y persecución. No tenemos una comunidad donde vivimos todos juntos. Bueno, esa idea también de comunidad ya no existe casi. Pero bueno, eso es lo que nos exigen los académicos para reconocernos. En el año 2005, cuando se instauró el primer gobierno de izquierda, el Frente Amplio Uruguay,
escuchamos a una de las diputadas, que era justamente la que abrió la Cámara de Diputados, era la presidenta de la Cámara la que llevaba, y habló de Artigas y los charrúas. Y habló del papel histórico de los charrúas en la gesta artiguista, ¿verdad? En la independencia de este territorio contra los españoles. Bueno, lucharon 300 años contra varios imperios, ¿no? Pero ahí se habló, se centró en eso, y en la fuerza, en la fuerza de mis ancestros, del aporte que hicieron, eran carne de cañón, ¿verdad?, en esas batallas. Y ahí fuimos a hablar con ella, desde mi comunidad, todavía no existía el CONACHA, fue en marzo del 2005, y le dijimos, bueno, nosotros, ¿cómo podemos hacer para trabajar con el Parlamento, con ustedes, los diputados, los senadores, para obtener el reconocimiento de que somos un pueblo indígena, de una forma, ¿no? O sea, de qué forma podemos trabajar juntos? Y ella nos dijo, bueno, ustedes vayan con los antropólogos. Si los antropólogos opinan y dicen que ustedes existen, entonces sí existen y podemos empezar a trabajar juntos. Entonces, esa frase fue así, fuertísima, y bueno, y eso fue en el 2005, justo había un quiebre con la academia y Pueblo Charrúa, y en el año 2007 decidí entrar a estudiar antropología para ver si podía hacer un puente con la academia. Bueno, duré poco, porque el primer año me hice ese pacto de silencio, trataba de estar calladita en las clases, se decían cosas horribles de mis ancestros, en una teoría totalmente evolucionista, ¿verdad? Lineal, de la historia, de que éramos atrasados, de que no éramos como los mayas, o como, no teníamos civilización, no teníamos nada. Éramos cazadores, recolectores, bueno, no teníamos nada, no teníamos religión, no teníamos absolutamente nada, para los profesores que nos dictaban. Yo tenía ese pacto que tengo que estar callada porque tengo que seguir estudiando, hasta que en tercer trimestre, en una materia que era arqueología de la Cuenca del Plata, ya no aguanté más. Porque el profesor Leonel Cabrera, un arqueólogo muy, muy renombrado, grado 5, habló de la charrulandia, ya era de lo que hablaban los antropólogos Renzo Piugarte, Daniel Vidart, durante el principio de los 2000, 2003, 2004, cuando todo el tema de Baimaca, Perú, empezaron a decirnos charrulandia, que existe una charrulandia, que no podemos ser, que nosotros somos cualquier cosa, que somos charrúas falsos, que nos otorgamos una identidad, que robamos esa identidad que no nos pertenece. Y bueno, ha sido una guerra frontal en la prensa, muy fuerte, toda la prensa, si ustedes buscan material, hay eso. Y bueno, y ahí en el año 2007, 2008, ahí cuando hago esa materia, bueno, el profesor mismo habla, ¿no? de que hay investigadores estos de la década 90 que dicen cualquier disparate, que no tienen ninguna formación académica, y que hablan de que se ríen y se mofan, de que hay una forma de criar, charrúa, de criar a las gallinas. Y bueno, y ahí se matan de la risa, los estudiantes se ríen a coro, ay, yo no aguanto más. Ahí no aguanté, fue como un resorte, me paré y empecé a hablar, y a decirle al profesor que estaba muy equivocado, bueno, y que lo convocaba a un debate, que lo quería convocar a él a un debate, a todos los académicos, a un debate dentro de la universidad, para ver que nos escucharan, que nos escucháramos en ese debate, pero empezar a hablar de una manera civilizada, sin ofendernos, sin bullying, y entre comillas civilizada, y bueno, y hablar de una buena forma, tender un puente, de alguna forma, que haya un diálogo. Bueno, ese debate demoró muchos años, eso fue en 2008, demoró hasta el año 2013. En 2013 Nicolás Guigú, yo dejé la carrera, después la retomé en el 2013, y ahí tuve un profesor que se llama Nicolás Guigú, que enseguida me habló, vamos a hacer el debate. Él sabía ya todo, no sé cómo se había enterado, que yo era activista, sin decirme nada, Mónica, tenemos que hacer algo en la facultad, y ahí empezamos con los debates. Tengo que agradecer acá que en el año 2011, en el año 2008 conocí a Andrea Olivera, gracias a la vida, gracias a los ancestros, que es una antropóloga uruguaya, que en el año 2008 la conocí en Salsipuedes, muy comprometida, y en el año 2011 hicimos una investigación colaborativa, una tríada, donde estaba, yo tuve que hacer un trabajo para un diplomado de la UI, de la Universidad Indígena Intercultural, para salvar un diplomado, una investigación, era a través del CIESAS, también con Araceli Burguete, cada mayor, no sé si la conoces, Xochitl, Araceli Burguete del CIESAS, una maestra para mí, Araceli, y bueno, y ahí
Araceli dio esa forma a la investigación, que tenía que tener un tutor académico, pero también una tutor o tutora ancestral. Y eso fue impresionante con la tutora ancestral, porque hicimos una tríada, pero súper importantísimo, como nosotros nos sentábamos, cada una tenía su visión. Yo siempre digo que estaba en el límite entre, bueno, que estaba como investigadora, ahí como pseudo investigadora, ahí tirándome al vacío, pero estaba Andrea con todo el aporte académico, pero también estaba Mari, que era la tutora ancestral y tenía una visión totalmente diferente. Entonces yo estaba ahí en la frontera, vendría a ser, a decir de, bueno, hay una académica que no me acuerdo ahora, que se acordará Andrea, que trabajó mucho en Colombia, que también, bueno, me basé mucho en ella. Ahora no me acuerdo el nombre, yo para los nombres de los académicos soy de terror, me los olvido, porque uno anda en mucha cosa, ya me voy a acordar. Y bueno, y ahí sí hicimos, yo sentí que era una investigación realmente colaborativa. ¿Por qué? ¿Para qué investigar? ¿Con quién? ¿Para qué? Y ahí hicimos, yo hice mi trabajo con Mari también, y Andrea hizo su tesis de doctorado, y el trabajo se llamó Mujeres Charrúas rearmando el gran Quillapí de la memoria en el Uruguay. El quillapí es la capa de cuero, que para las tehuelches es el quillango, donde ahí para nosotros representa la memoria, los yendau, porque eso era un trabajo colectivo, colaborativo entre las mujeres charrúas. Ellas cosían esas capas y le ponían símbolos que eran clánicos y que representaban eventos históricos de la nación charrúa. Entonces, ese rearmar colectivo, porque en ese caminar, porque hicimos toda una ruta, fuimos encontrando a mujeres charrúas, donde fuimos haciendo, escuchando un trabajo de círculo de la palabra, donde, donde nos escuchábamos, y ahí fuimos como recuperando las memorias de esas mujeres charrúas. Bueno, fue un trabajo que hoy lo veo y es muy pobre, o sea, lo siento muy pobre, de pasaron tantos años, pero fue el salto a escribir. También eso era muy importante, porque nosotros los activistas en general, o los charrúas o los indígenas, no escribimos. El empoderarme de la escritura fue muy fuerte, aún me cuesta mucho. Me cuesta muchísimo sentarme a escribir, porque uno tiene otro mecanismo cuando actúa en los espacios de activismo, es otro, es como que pasa por otro lado, no sé cómo explicarlo, no es sentarse, la escritura ya pasa, es como una traducción en esa lengua también española, pero está interesante igual, muy interesante el empoderamiento de la escritura. Y bueno, agradezco a Andrea. Luego, en el año 2011, me tocó, invitada también por una antropóloga que había estado como en guerra con nosotros, antropóloga biológica, Mónica Sanz, y ella me invitó a unas jornadas en el año 2011, que fue el bicentenario, unas jornadas de pueblos originarios en Uruguay, me invitó a dar una ponencia. Yo presenté el trabajo de mujeres charrúas, y antes que yo lo presentara, le tocó a Daniel Vidar, en grado 5, el que nos ninguneaba, ¿no? Diciendo, su ponencia era, en el Uruguay contemporáneo no hay indios, no existen indios, era su ponencia. Después con la mía, que después le seguí yo, y bueno, pero fue un placer igual, porque se llenó de charrúas, fue impresionante, fue yo creo que la primera vez que estuvimos a la par la academia con otros charrúas también que presentaron. Yo creo que fue ahí un intento de ese diálogo, de ese puente. Luego, bueno, ahora ya no tenemos esos espacios, la verdad que con la pandemia y antes también, se ha ido como silenciando nuevamente, también con nuestra lucha por el convenio 169, yo creo que ahí no se comprometen los académicos tienen todavía una visión muy esencialista. Para hacer charrúas, por ejemplo, nosotros tendríamos que vivir en el monte, usar taparrabo, vivir de la caza y de la pesca, todas esas cuestiones que hace 200 años, congelados en el tiempo. Y esa visión congeladas en el tiempo es la que se transmite, disculpen, voy a apagar el teléfono. Es la que se transmite en la educación pública, ¿no? Que hasta el día de hoy se reproduce esa visión esencialista de que hoy no existimos, hoy no somos. Existieron ahí a los charrúas, lo máximo, los mataron en todos los salsipuedes, tampoco es reconocido genocidio. Ahí los mataron todos, ya no existe más. Y bueno, y también contarles que, bueno, también tuve la oportunidad de encontrarme con Mujica en 2 oportunidades, también sin sacar... Perdón, tenemos que ir cerrando para poder tener... Con esto cierro. También
¿Por qué también el Frente Amplio, que el gobierno progresista durante 15 años tampoco nos reconoció? Porque Mujica tenía como asesor a Vidar. Entonces cuando me vio a mí me dijo, no, ustedes no son charrúa, todos ustedes son guaraníes. Y esa visión de decirnos que somos de otro pueblo también es parte del Uruguay de hoy, de esa lucha que tenemos para el reconocimiento del genocidio y para hacer. Pero redondeo con esto, pero vimos que esa lucha contra el Estado tenemos que enriquecerla con un fortalecimiento, con recuperar territorios, con tomar nuestros territorios ancestrales, no esperar nada que nos dé el Estado. Empezar como de a poco, ¿verdad? Estamos tomando un territorio, un pequeño territorio ancestral, donde en el norte, cerca de este emprendimiento y cerca de las forestales también, en un lugar que se llama el Cerro de la Ventana. Bueno, Mari Piri, muchísimas gracias. Muchas gracias, Moni. Muy interesante. Bueno, por supuesto que muy sentido contar tu propia experiencia y muy interesante, ¿no? Esto de que hayas ingresado a estudiar antropología y me parece que algo que sucede mucho, por lo menos en el Cono Sur, creo que sucede en toda América Latina, pero acá con mucha fuerza, es la cabeza positivista, ¿no? Que está demasiado impregnada acá, ¿no? Esto de que vayan a hablar con los antropólogos y si los antropólogos los reconocen, entonces sí existen. Bueno, vamos a abrir entonces un espacio para poder dialogar. Voy a leer los comentarios que tenemos acá en el chat del Zoom, y después también les invito a que levanten la mano y hagan sus preguntas y sus comentarios de forma ordenada. A ver aquí, Henry, maravillosa presentación, Mónica, me encanta la energía que proyectas, me gustaría saber cómo quedan las políticas de autodeterminación de las comunidades indígenas y afro-uruguayas en tu país, así como la vergüenza étnica que inculcan en los jóvenes las redes sociales, medios de comunicación y la academia. Si querés, podés comentar, responder. No, no existen políticas públicas específicas para pueblos indígenas en Uruguay, no hay reconocimiento. Sí existen políticas hacia los afro, que se llaman en cuotas, ¿verdad? Existen políticas hacia los afros que se ve reflejado en las cuotas, en los empleos públicos, en la universidad, en las becas de universidad, que es el 8% porque eso es la cifra que salió en el último censo 2011. Pero no existen políticas públicas específicas. Nosotros, tenemos que ejercer nuestros derechos por nosotros mismos, ¿no? También aprovecho para agradecer también a Gustavo Verdecio, a Mariela Eva Rodríguez, a María Magaláes, que fueron también grandes impulsores y que trabajaron, y que Mariela principalmente me impulsó muchísimo a hacer escritura colaborativa. Bueno, agradezco de corazón porque ellos fueron muy importantes, no solamente conmigo, sino con Martín, con varios charrúas de acá del Uruguay. No sé si quedó contestada. Gracias, Moni. Voy a leer que más arriba había otro comentario, pregunta para Walter. Saludos, profesor Walter. Soy venezolano, pero vivo en Brasil. Mientras lo escuchaba, percibí que la problemática minera no es una situación aislada de una entidad federal o un país, es en toda la región suramericana. De allí que me gustaría saber qué relación se está desarrollando entre los pueblos originarios, los grupos académicos que apoyan la defensa de la tierra y Mercosur como institución política de alcance regional. Bueno, gracias por el comentario. Sí, hay digamos, un unir de fuerzas que no, digamos, va más allá de pueblos originarios, no originarios, y academia y no academia, ¿no? Es decir, esta realidad, digamos, del extractivismo en Sudamérica está acompañado de expresiones de violencia, de nuevos tipos de expresiones de violencia, y que en este caso, digamos, a que me refería yo, vuelven incluso a negar, ¿no? Y desaparecer, ¿no?, de los conjuntos nacionales la misma existencia de los pueblos originarios, ¿no?, como en los casos que estuvimos mencionando acá,
Bueno, y con esto quiero hacer una referencia también un poco a lo que se habla de academia, ¿no? Yo no creo que estaría bueno en este punto complejizar, ¿no? Es decir, entender que cuando uno objetiviza, ¿no? Como así, como hace el trabajo académico, a grupos sociales y sectores e intereses, tiende a cosificar, ¿no? Y a entender como unidades discretas, homogéneas, iguales a sí mismas también en el tiempo, a lo que son eh, comunidades originarias, ontologías y epistemologías. Yo, digamos, lo que me gustaría a mí remarcar es lo diverso y lo heterogéneo que es eso que llamamos academia. Porque es como señalar que el problema es la clase política o la casta política, ¿no? Que es algo que está en el discurso actual, ¿no? En nuestro año electoral. Y en definitiva eso lleva a pensar de que la política es algo intrínsecamente malo y los políticos lo son, y corruptos. Y bueno, yo creo que también cuando planteamos academia tenemos que plantear esto, es decir, la academia que estamos hablando, por ejemplo, no sé, Malena contará lo mismo, Josil también contó, digamos, de los talleres y cómo estaban conformados. Bueno, en particular que mencionaba yo, el 80% eran mujeres, el 50% eran miembros del pueblo mapuche y había un 20% no binario. Bueno, a ver, ese es el equipo de trabajo del cual estamos hablando para hablar de ontoepistemicidio, digamos. O sea, yo comprendo, digamos, de qué estamos hablando, y es fundamentalmente lo que estamos tratando de construir, es decir, una academia distinta. Pero tampoco pensándola, digamos, desde ese punto de vista. Miren, el proyecto que yo mencioné, y bueno, me refiero al taller en particular, digamos, por lo siguiente, es decir, hace rato que nosotros venimos armando distintos tipos de estructura que se identifican después con el sistema de subsidios, etcétera, etcétera, como proyectos de extensión, divulgación, investigación, etcétera, pero que son realizados en conjunto, como lo mencioné antes, por ejemplo, con la Confederación del Parlamento Mapuche Tehuelche Neuquén, o con universidades, o con comunidades, y también nuestros propios equipos de investigación y nuestras propias aulas están conformadas, digamos, por gente que tiene distintos orígenes, ¿no? Es decir, antes de los talleres hacemos rogativa, es decir, pero, digamos, lo que quiero decir, no hay que justificarse, bueno, esto quedó medio como una justificación de que, bueno, nosotros no somos ontoepistemicidas, pero en realidad, bueno, sí, pareciera que lo ha sido. Pero yo lo que quiero decir es lo siguiente. Es decir, no caigamos, ¿sí?, también en la concepción de que la episteme o la ontología también es algo dado y que se mantiene a lo largo del tiempo, sino que es lo que hacemos nosotros. Es decir, ¿qué lenguaje elegimos nosotros para comunicarnos? ¿Qué palabras en común? ¿Qué formas de traducirnos también encontramos nosotros y nosotras y nosotres para construir un tipo de hegemonía distinta? Porque eso es lo que está en juego. Es decir, miren, yo soy historiador, pero como trabajaba en los pueblos originarios, la UBA me dio el título de doctor en antropología. ¿Por qué? Porque no tienen historia los pueblos indígenas en Argentina. Esto es, digamos, es algo personal mío, qué sé yo, es una anécdota, pero quiero remarcar esto para decir lo siguiente: ¿eso importa? No, lo que importa es qué vamos a analizar, qué vamos a pensar en conjunto y hacia dónde y por qué. Entonces, creo que hoy, digamos, ya sabemos en nuestras universidades quiénes son cada quien, como sabemos quiénes son en nuestras ciudades, porque acá el problema no es que convocan a universitarios hoy por hoy en los medios de comunicación. El problema es que no los convocan directamente, es decir, que es citado cualquier persona, digamos, cualquier persona, alguien que tiene, digamos, objetivos concretos en apoyar, digamos, la megaminería y, digamos, criticar y negar la agencia de los pueblos originarios, o de las comunidades que son afectadas por esto, ¿sí?, sean o no sean de los pueblos originarios, y, digamos, se coloca en ese lugar como el lugar consagrado por esos medios de comunicación. Entonces, digamos, las disputas han ido cambiando, todavía siguen, digamos, algunas momias, como mencionaba Mónica, por aquí, por allá, identificables, ¿no? Y esos libros, sí, algunos han sido arrancadas sus hojas, pero también, bueno, conocemos mucha gente que ha trabajado de otra forma. Bueno, Mónica hablaba de Mariela Rodríguez, por ejemplo. Es decir, tenemos innumerables casos como para pensar en cómo construimos, ¿sí?, nuestras formas de pensar y de construir conocimiento, es decir, reconociéndolo que para todos es válido, ¿no? Tanto, digamos, para los que estamos circunstancialmente como estudiantes, cursantes, talleristas,
de uno u otro lado, ¿no? Disculpen, la hice muy largo, pero bueno, agradezco mucho la pregunta del compañero y de Venezuela y espero eh, que sí, que también se sume, digamos, cuando encuentre, digamos, una forma de expresarse desde el lugar que le corresponde o que se sienta ocupando. Muchas gracias, Walter. Acá hay otra pregunta para Sochi, de Francisco. ¿Crees que los saberes generados en los espacios de educación que se construyeron en los territorios zapatistas pueden ofrecernos herramientas para desandar esa otra clase de despojo en nosotros del que hablabas, para transformar nuestras prácticas de investigación, enseñanza, etcétera? Sí, agradezco mucho el comentario de Walter porque creo que nos ubica en la complejidad que con gran dificultad en 2 horas y en 20 minutos logramos, ¿no? Porque creo que esto que él señala lo hemos enfrentado con quehaceres concretos, los que estamos aquí, porque pues nos juntamos porque Dios nos hace y el diablo nos junta. Entonces, los que estamos aquí tenemos una cantidad de herramientas, modos, maneras que hemos hecho para exactamente no hacer una academia extractiva, violenta. Ahora, dicho eso, voy a la respuesta. Vamos a simplificar si quieren. Vamos a poner en este blanco y negro, nomás como ejercicio metodológico, como ejercicio pedagógico. Normalmente decimos que se aplica un marco teórico. Se aplica. Incluso hablamos así en México. No sé si así le dicen ustedes, que es un anglicismo y entonces aplicamos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos unas lecturas teóricas, vamos al campo, vamos y miramos con esos lentes y concluimos, recolectamos información que le llamamos datos y concluimos. Estoy ridiculizando si quieren, nomás para ver lo patético que podemos llegar a ser, sabiendo que hay muchísima gente que no está haciendo eso, pero también muchísima que les puedo decir, todos aquí recorremos el mundo dando clases y vemos patrones, y esos patrones de la academia con A mayúscula, que son globales y que tienen una historia, se repiten. Entonces, la pregunta que me hacen es ¿cómo hemos desandado los despojos a raíz del zapatismo? En el modelo clásico, simplificado, entonces yo tendría mis autores de las teorías autonómicas, yo iría a los municipios autónomos zapatistas y sacaría con esos autores, por ejemplo, vamos a decir Castoriadis, mis conclusiones. Es decir, nosotros decimos, Castoriadis se dio un panzazo y aterrizó en los caracoles. Y concluimos que si es cierto la autonomía porque Castoriadis, bla, bla, bla. Esa es una simplificación, pero pasa cada día, Walter. Te lo puedo decir porque hemos tenido 2.050.000 tesis sobre zapatismo. Y cuando no aterriza Castoriadis, aterriza Bourdieu y unos panzonazos que se dan los clásicos. Y los zapatistas, pues hay nomás de materia prima, nomás para el pretexto, ¿me entienden? Y entonces, ¿cómo le hicimos? Pusimos, primero, escuchamos, es decir, teníamos que leer eso que también la colega Mónica dice que tuvo que leer cuando estudió antropología, pero entonces tuvimos que caminar escuchando. Esa es una de las maneras en que el zapatismo ha invitado al mundo a organizarse y a luchar contra la hidra capitalista. Caminamos escuchando qué quieren decir, pero sobre todo cómo hacen su autonomía los municipios autónomos. Pues los municipios autónomos ni conocen Castoriadis y les vale un camote, pero ellos tienen una autonomía de facto y esa autonomía de facto tiene el hacer más allá de la autonomía estadocentrista. Es decir, por la situación histórica en que se ha dado el movimiento, no tienen una autonomía estadocentrista. Quiere decir que no están esperando que se las otorguen. Agarran y la hacen. ¿En dónde la hacen? En sus municipios autónomos, sin permiso, y a cómo se organizan, porque son muchísimos municipios autónomos y comunidades, y con una gran articulación estratégica con la solidaridad internacional, nacional y local. Es decir, que nuestra idea, y con eso cierro, nuestra idea de autonomía que teníamos por Nicaragua, por donde quiera que quieran pensar la historia de la autonomía, pues se cayó porque no es estadocentrista, es de facto y sin permiso, y dicen al mundo, y con eso sí cierro,
cada quien organícese en su tiempo y en sus formas. O sea, nada del partido político de que aquí les va la vía y copien la vía zapatista. Así hemos ido aprendiendo, a punta de golpe, de desaprender. Gracias. Muchas gracias, Xochi. Voy a leer otro comentario y pregunta y después te doy la palabra, Andrea. Cislene dice, gracias compañeros por compartir vuestras experiencias y reflexiones sobre el mundo académico y los pueblos indígenas. Me molesta mucho la incapacidad o proyecto de dominación de la academia para reconocer otras formas de producir y expresar los conocimientos, pero también aquellas universidades que han agregado la palabra intercultural y han abierto programas para pueblos originarios, pero siguen con la misma dinámica de las academias que no las llaman interculturales, la violencia contra estos pueblos, la apropiación de sus conocimientos, que tuvieron que luchar mucho para ser escuchados. Aunque sé que hay instituciones serias, tanto en Brasil como en Chiapas, he conocido a personas de pueblos indígenas y tradicionales que han vivido situaciones de violencia en estos espacios. Me gustaría saber de los expositores, ¿qué opinan de estas academias? ¿Cómo podemos realmente hacer de la universidad un espacio diverso que incluya a todos los pueblos? Quien quiera tomar la palabra, comentar o responder, adelante. Si no, si quieren, le doy la palabra a Andrea. Walter, ¿querés hablar? No, yo no hablé demasiado, disculpen por la intervención anterior, pero yo creo que sí, que es, digamos, es lo que debemos confrontar y enfrentar. Es decir, miren, acá Bariloche es un pueblo que hace ya unos años se declaró intercultural, ¿sí? ¿Qué implica eso? Bueno, que mataron a 2 chicos en los últimos años mientras éramos y apresaron el año pasado a un conjunto de mujeres con sus hijos por estar en un espacio sagrado. Es decir, y las 2 cosas pasaron en el mismo periodo. Entonces, constantemente vamos a habitar espacios en los cuales hay disputas de poder. Digamos, de eso se trata. Es decir, no vamos a salir de esa porque no vamos a crear de un plumazo una universidad distinta, una ciudad distinta porque le hayamos puesto el nombre, ¿no? Entonces digo, es como los monumentos, ¿no? Sacar el monumento a Roca, es decir, vamos a estar constantemente peleando por sacarlo y otros por ponerlo. Y creo que tenemos que enfrentar eso y reconocernos y empoderarnos, digamos, con respecto a, bueno, qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Que de eso es lo que se trata. Así que me parece totalmente saludable la indignación que producen esos procesos, pero entender que esos procesos son, digamos, los que ocurren a lo largo de la historia y con los cuales tenemos que convivir y, bueno, y aprender para posicionarnos y fortalecernos. Sí, la más chivetiana, como señala Nili en el chat. Muchas gracias. Andrea, entonces, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, gracias Andrea por haberme hecho llegar a estas jornadas. Estoy muy emocionada de haber escuchado a Mónica y de saber que estoy cerquita de Mónica porque estoy en Uruguay y que nos vamos a volver a ver. Y yo quería decir, para mí también fue muy importante ese encuentro en el 2008 hasta 2010, 2011, porque fue construir un conocimiento juntas, como dijiste, Mónica, que estábamos las 3 y después llegaron muchas mujeres más. Hablábamos mucho, caminábamos, pero estábamos todo el tiempo juntas, hacíamos todo juntas. Hacíamos la comida, dormíamos en los mismos lugares, estábamos en silencio y yo sentí que se construyó algo muy importante en ese momento. Ahora que te escuché vi que para ti se construyó algo muy importante y para mí también porque me dio mucha fuerza interior. Y para mí haber hecho ese doctorado, la tesis, yo estaba buscando respuestas para cómo vivir, encontrar gente que quiere vivir diferente en este mundo, sobrevivir o más vivir bien, ¿no?
vivir en un mundo lindo y una vida sana. Y con ustedes lo encontré, pude terminar mi tesis, hacer el doctorado, después me fui de la academia, hice otras cosas, pero yo siento que esa academia crítica y de compartir con otras personas, activistas o no académicas o académicas, yo la tengo en mí porque adquirí muchas herramientas que me ayudaron a seguir viviendo en los lugares donde fui, y herramientas de cómo pensar, de tener, mismo si se tienen todas esas referencias, pero son importantes de haber leí no sé cuántos libros, cuántos artículos, tuve que escribir pila y todo, y eso son herramientas que las tengo adentro mía, y pienso eso, me daba ganas de decir eso, que una academia crítica la podemos tener adentro suyo, mismo no estando en la academia, y vamos a los lugares donde vamos y con quienes compartimos, llevamos esas herramientas y las compartimos y seguimos construyendo un conocimiento que se va mezclando con lo que se obtuvo en una academia, que puede ser muy dominante, pero igual hay espacios críticos también, como decía Walter, y como se dijo en muchas otras ponencias acá, que es muy complejo, y es eso, encontrar las herramientas que nos van a ayudar para seguir viviendo y compartir, solidarizarse y ponerle lo mejor en este pedacito de vida en este camino que cada uno hace, ¿no? Y cómo lo lindo es eso, es construir un conocimiento en común. Bueno, era eso que quería decir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea, por compartir esa experiencia y también cómo el trabajo con pueblos originarios es un enorme aprendizaje para quienes trabajamos con ellos, ¿no? Bueno, ya estamos en hora, entonces si alguien quiere comentar una última cosa, es el momento. Y Xochi. Nada más para agradecer, y dejé 2 cosas en el chat: agradecerte a ti y a todo el equipo, Andrea, a todos los colegas que estuvieron, a la compañera Mónica, y dejé en el chat, por lo que dice Walter de la academia como un campo de disputa, el segundo manifiesto que les dejé ahí, por favor véanlo, tiene que ver con la coyuntura y tiene que ver con este tema que él pone sobre la mesa, y el otro es un poco más para conocer qué hacemos exactamente para construir los otros mundos posibles aquí y ahora, como decía Andrea, que me antecedió, dignamente, siendo lo que somos y lo que hacemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, de verdad. Estoy muy feliz de que hayamos tenido este encuentro y bueno, y les agradezco también por su compromiso con la vida y por trabajar de forma responsable, y hago un llamado a que continuemos en ese camino, cuestionándonos qué es lo que hacemos, cómo son nuestras prácticas cotidianas y cómo hacemos también para intentar vivir mejor. Así que muchas gracias y bueno, cerramos acá. Gracias, Muchas Andrea, por la gracias. coordinación, la invitación. Gracias. 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 Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias por esta oportunidad. Habrá otras. Sí.